Hoy voy a mostrar cómo crear una tabla dinámica en una página web. Esta tabla incluye funcionalidades como paginación, búsqueda y ordenación de datos. Para ello trabajaremos con dos archivos, un archivo HTML para la estructura y uno de JavaScript para la lógica. El objetivo es permitir que los usuarios interactúen con una tabla de datos, haciéndola más funcional y amigable. Esto es especialmente útil en un sistema de gestión como listas de clientes o inventarios. El HTML, como veis, es breve. Tenemos un campo de entrada con el atributo id buscador. Será usado para filtrar filas en la tabla. Luego tenemos una tabla que contiene los encabezados de las columnas: id, nombre, email, teléfono y dirección. Al final hay un div con el id de paginación, donde aparecerán los botones de paginación generados dinámicamente. Y por último incluimos el archivo JS, que contiene toda la lógica para las funcionalidades dinámicas. Y vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos las variables principales. Filas por página, para controlar cuántas filas se mostrarán por página. Página actual, que indica la página activa. Tabla y contenedor de paginación, que hacen referencia a los elementos de tabla y la paginación. Luego tenemos la función paginar tabla, que oculta todas las filas y solo muestra la de la página activa. Calcula el número total de páginas y genera los botones de paginación dinámicamente y los asocia a un evento click que cambia de página. Después utilizamos un input con un evento input. Esto permite filtrar las filas mientras el usuario escribe. La lógica compara el texto ingresado con el contenido de cada fila y decide si mostrarla u ocultarla. De esta manera tenemos una búsqueda dinámica. Después tenemos la ordenación de columnas. Cuando el usuario hace clic en un encabezado, se ordenan las filas según la columna seleccionada. Esto se logra con la función sort, que ordena los datos según el valor de la celda correspondiente. Después, la función poblar tabla, que la tenemos aquí, se asegura de rellenar el body con los datos ordenados y actualizados. También agrega un contador a la primera columna para enumerar las filas. Por último, cada encabezado tiene un evento asociado para ordenar los datos al hacer clic. La tabla se vacía, se reordenan los datos y se vuelve a llenar. Vamos a ver un ejemplo directo. Aquí tenemos la web, la aplicación. Primero mostraré cómo funciona la paginación. Cambiamos de página usando los botones generados en el contenedor de la paginación. Aquí tenemos las diferentes páginas con los diferentes datos. Mostrarán siempre 10, o sea, un máximo de 10 por página, y el resto en la siguiente. Hacemos una búsqueda, por ejemplo, buscando John. Y todo lo que contenga un John saldrá. Si ponemos un espacio, entonces ya nos saldrán todos los John Doe que tenemos. Y por último, si hacemos clic en cualquier encabezado, nos filtrará por nombre y lo ordenará, tanto con cualquiera de los encabezados. Y se organizarán alfabéticamente. En resumen, este ejemplo demuestra cómo convertir una tabla estática en una tabla interactiva usando JavaScript. Las funcionalidades de paginación, búsqueda y ordenación son esenciales en aplicaciones web modernas, y este código es una base sólida para proyectos más avanzados. En el siguiente código voy a mostrar cómo funciona un sistema de validación de formularios desarrollado con HTML, CSS y JavaScript. Este sistema permite validar diferentes tipos de campos, como DNI, IBAN, código postal e email, asegurándonos de que los usuarios introduzcan datos en un formato correcto. Cada campo de entrada tiene un atributo personalizado llamado validador,
Este atributo nos ayuda a identificar qué tipo de validación necesita cada campo. Los campos incluyen un identificador y un atributo para mostrar un mensaje de ayuda al usuario y con el formato esperado. Al final tenemos un div con mensajes que se usará para mostrar errores o información adicional. Después tenemos el script. Usamos un query selector para seleccionar todos los campos de entrada. Filtramos solo los campos que tienen el atributo validador usando el array filter. Y a cada campo con validador se le asigna un evento onBlur. Esto significa que la validación se ejecuta cuando el usuario termina de escribir y abandona el campo. Dentro del evento se utiliza un switch para identificar el tipo de validador que se necesita, como DNI, IBAN o el que sea. Después, con la función validar, funciona tomando 4 parámetros. Mi regex es el patrón regex que debe cumplir el campo. El elemento, que es el campo que estamos validando. Luego el valor, que es el contenido actual del campo. Y el mensaje de error, que se mostrará si el campo no es válido. Si el valor cumple con el regex, el campo se marca como válido. Y el mensaje de error se oculta. Si no se cumple, se muestra el mensaje de error debajo del campo. Con la función obtener mensaje de error, se verifica si el campo ya tiene un mensaje de error asociado y si no lo tiene, lo crea dinámicamente con la clase mensaje de error. En resumen, introducir valores válidos e inválidos en cada campo, con lo que observamos que se activa la validación. En caso de error se muestra un mensaje y si el valor es válido, el campo se marcará en verde. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a poner un DNI y nos lo marca como verde. Si entramos en cualquier campo y no salimos, nos lo marcará como rojo y nos dirá un ejemplo de cómo tiene que ser. Vamos a poner cualquier IBAN ficticio y nos lo marca como válido en caso de que sea válido. Después, con el código postal es lo mismo y nos lo marca aquí. Y el ejemplo del correo exactamente igual. Por último, voy a explicar cómo funciona un gráfico circular interactivo, o de tarta, implementado en HTML, CSS y JavaScript. Este gráfico permite modificar los valores y colores de las porciones en tiempo real, actualizándose dinámicamente. Vamos a ver el código. Creamos una sección con campos de entrada numéricos para que los usuarios modifiquen los valores de las porciones del gráfico. Cada entrada tiene un identificador único, porción 1, 2 y 3, y un valor inicial predefinido. También incluimos un botón que ejecuta la función actualizar gráfico para redibujar el gráfico. Añadimos 3 selectores de color para que los usuarios personalicen el color de cada porción. Y cada selector tiene un identificador, color 1, 2 y 3, y un valor de color inicial. Pasando al script, la clase gráfica, esta clase es el número de código y se encarga de crear, dibujar y actualizar el gráfico. Tenemos una lista con valores de textos y textos de cada porción, una lista de colores asignados a cada porción y el contenedor HTML donde se dibujará el gráfico. Dibujamos el gráfico circular utilizando un lienzo en Canvas que divide las porciones calculando el ángulo de cada una en base al total de los valores. Con dibujar leyenda generamos una leyenda para el gráfico, mostrando el texto, el color y el porcentaje de cada porción. Con actualizar datos obtenemos los valores actuales de los inputs numéricos y recalcula el total. Luego, con actualizar colores obtenemos los valores actuales de los selectores y del color. Con esto creamos una instancia inicializando los datos, colores y el contenedor del gráfico. Llamamos al método tarta para generar el gráfico con los valores y colores predeterminados. Después, con la función actualizar gráfico,
Este es el punto central de la interacción del usuario. Llama a los métodos a actualizar datos y actualizar colores para actualizar los valores y colores del gráfico. Y finalmente volvemos a ejecutar el método data para redibujar el gráfico con los nuevos datos. Al cambiar los valores en los campos numéricos, el gráfico recalcula el total y actualiza las porciones de las porciones. Los selectores de color permiten asignar un nuevo color a cada porción. Por ejemplo, cambiar porción 2 a un tono azul se verá reflejado inmediatamente en el gráfico. Vamos a ver el ejemplo práctico. Aquí tenemos cómo están las porciones actualmente y podemos cambiarlo como queramos. Y al darle a actualizar gráfico, se cambiará en proporción. Si aquí lo ponemos menos, se irá cambiando y se irá actualizando cuando le demos al botón de actualizar gráfico. Y se rellenarán de forma automática. Podemos cambiar los colores como queramos. Y al darle a actualizar se irán cambiando. Y con esto ya tendríamos la explicación completa del vídeo de hoy.